Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Edgar y acá estamos en este primer video del año 2021. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no. Bueno, en fin, estuve pensando durante el mes de diciembre a ver qué carajo iba a hacer con este canal, a ver a dónde quería ir y qué nuevos videos quería hacer. Y la verdad que se me ocurrió de que vamos a dejar por un rato de lado lo que es la tele, vamos a dejar un rato de lado lo que son las relaciones amorosas y vamos a centrar en algo de lo que tengo como muchas ganas de hablar porque sé mucho ya que empecé a leer un montón al respecto desde hace muchos años. ¿De qué carajo estás hablando? Se preguntarán. De las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas hacen referencia a estos hechos de los cuales hemos escuchado que pasan de pronto y hay como un motivo oculto por el cual nunca se llega a conocer la verdad y a veces tiene que ver con que el motivo por el cual no se sabe es porque podría afectar a otra gente, podría afectar a los gobiernos o porque simplemente esta información en manos de la gente podría llegar a desatar un caos. Entonces hay cosas que por ahí hemos escuchado pero que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó o cómo se terminó de resolver esta situación. Así que sin dar más vuelta, arranquemos entonces con el video. ¿Están listos? Para arrancar con esta serie se me ocurrió hablar de algo de lo cual seguramente hayas escuchado y que fue una de las cosas puntualmente que me empezaron a interesar en las teorías conspirativas. Es la idea de que somos vigilados a través de nuestros teléfonos celulares, computadoras o demás por parte de grandes corporaciones que luego utilizan esa información para poder tratar de vendernos cosas de vuelta. Esto probablemente lo hayas escuchado pero no sepas muy bien cómo es que empezó todo este rumor, entonces acá te voy a contar cuál es la historia. Todo empezó con este chabón que se llama Edward Snowden. Edward nació el 21 de junio del año 1983 en Carolina del Norte. Estuvo durante un tiempo trabajando como militar, pero luego empezó a trabajar en la Agencia de Seguridad Nacional o, como también es conocida por las siglas en inglés, NSA. En el año 2006, Edward pasó a formar parte de la CIA en la parte de analista de sistemas. Esto empezó en Estados Unidos, en Virginia, pero bien meses después ya lo habían trasladado a Ginebra. En Ginebra fue entrenado con respecto a los diferentes trucos de inteligencia que iban a emplear la CIA. Entre algunos de estos trucos que le enseñaron, por ejemplo, se encontraba el emborrachar able a los sospechosos. Una vez que estaban borrachos, trataba de hacer confesar algún tipo de crimen o algún tipo de información de la cual ellos ya estaban al tanto, y una vez que tenían pruebas sobre esa información, los amenazaban diciendo: con esta información lo que podemos hacer es mandar directamente a la cárcel, a menos que quieras colaborar con nosotros, en cuyo caso podrías estar libre. Pero esa persona obviamente pasaba a ser un informante de la CIA. Hasta acá todo bien, nada que no hayamos visto en una buena película de la mafia. Pero ahí no termina todo. Esto era solamente el principio. En el 2009, o sea ya 3 años después de que él había empezado a trabajar ahí, Snowden fue contratado por parte de Dell, que es esta como gran empresa de computación, de la cual seguramente debes haber escuchado o tengas alguna computadora. Y la idea es que les iba a enseñar algunas cosas para evitar ser hackeados por parte de hackers chinos. Pero él, a su vez, si bien estaba trabajando para esta empresa, seguía formando parte de la CIA. Y estando tan conectado con el gobierno, empezó a enterarse de algunas cosas que la verdad no estaban muy buenas y que eran actividades como muy poco éticas por parte de su gobierno. Algunas de ellas tenían que ver, por ejemplo, con asesinatos en Oriente Medio que eran registrados por parte del gobierno de Estados Unidos, y por otra parte la CIA, en conjunto con las fuerzas militares, utilizaban drones para matar personas, y no solo esto, sino también desmembrarlas y hacerlas desaparecer. Tranquila CIA. A pesar de haberse enterado de esto, Snowden siguió trabajando ahí y en el año 2013 fue transferido a las oficinas que tiene la CIA en Hawái. La idea de esta transferencia es que él iba a estar monitoreando actividades que se realizaban entre China y Corea del Norte y luego le iba a pasar esta información de vuelta al gobierno de Estados Unidos. Pero ahí fue que descubrió de que la CIA, además de todas las otras cosas que venía haciendo, estaba vendiendo información de ciudadanos palestinos y árabes y se lo estaba vendiendo a israelíes, sabiendo de que esto podía llegar a terminar, obviamente, en persecuciones a estos sospechosos e inclusive como amenazas de muerte. Además, cuando se filtraba esta información, es decir, cuando se vendía, en realidad no se filtraba, cuando se vendía esta información, se pasaba con nombre y apellido, con lo cual estas personas pasaban a correr peligro, y no solamente las personas, sino además todos los familiares o amigos o personas que estén relacionadas a esa persona. Cuando Snowden se dio cuenta de esto, dijo: ¿saben qué? Me parece que se están yendo al carajo. And many years later you find that what you are doing, what everyone at your agency is doing, is a gigantic conspiracy to violate precisely that oath you took on the very first day. Entonces se quejó con sus superiores y los superiores la verdad que no le dieron como mucha bola. Entonces lo que dijo: ok, perfecto, voy a descargar toda esta información de la cual estoy siendo testigo y lo voy a filtrar a los medios de comunicación.
Pero antes de hacer esto, se trasladó a Maryland y a partir de ahí empezó a recolectar mucha más información con respecto a toda esta vigilancia ilegal. Snowden dice de que el momento en el cual él dijo, bueno, basta, hasta acá llegué, voy a empezar a filtrar esta información, fue el momento en el que el director de seguridad de inteligencia nacional, James Clapper, mintió mientras estaba en el Congreso, estaba bajo juramento, y le preguntaron si era verdad de que el gobierno estaba espiando a los ciudadanos. Does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. Snowden sabía que esto era mentira y que tanto la NSA como la CIA registraban todas las llamadas de los ciudadanos y que esto lo venían haciendo desde hacía ya muchísimo tiempo. Entonces finalmente, en mayo del año 2013, Snowden voló a Hong Kong con 4 computadoras portátiles que contenían toda esta información de la que venía descargando durante estos años y ahí estaba determinado a filtrar esta información. Entonces llamó a algunos diarios, sobre todo a The Guardian y a The Washington Post, y les informó de que él tenía información que era muy importante y la cual tenía que revelar. Y el 6 de junio, tanto The Guardian como The Washington Post hicieron público de que la NSA había dado autorización para que se empezaran a filtrar las llamadas de los usuarios de la compañía Verizon. Y esto no era lo único, sino que además se les había concedido acceso a Facebook y a Google, y de esta manera se recolectaba información sobre todos los usuarios de estas plataformas bajo un programa que se empezó a conocer como Prisma. Who you're talking to, when you're talking to them, where you travel, these are all metadata events. Prism is about content. It's a program through which the government could compel corporate America. It could sort of deputize corporate America to do its dirty work for the NSA. Obviamente, después de filtrar toda esta información, se armó como alto quilombo porque justamente implicaba al gobierno de Estados Unidos. Entonces se empezó como la captura de Edward, que en este momento se encontraba en Hong Kong y decidió escaparse hasta Rusia. Y una vez estando en Rusia, su plan era llegar hasta Ecuador, pero no fue posible porque el gobierno de Estados Unidos le revocó el pasaporte, con lo cual ya no podía utilizarlo nunca más y entonces estaba simplemente parado en Rusia. Pidió asilo al gobierno de Rusia y después de 39 días finalmente decidió quedarse ahí, que es el lugar en el cual se encuentra actualmente, está viviendo en Moscú. Él no puede volver a Estados Unidos porque en caso de que vuelva a Estados Unidos va a ser juzgado por las leyes de ahí y en ese caso va a ir obviamente a prisión por haber dado a conocer información sin la autorización de estas compañías, pero a partir de ese momento y desde su exilio, Edward sigue haciendo denuncias sobre cómo estamos siendo espiados a partir de las compañías de teléfonos celulares y de nuestros dispositivos en sí. You got a smartphone, right? You might be listening to this on a train somewhere in traffic right now. So you're going to be bound to this cell phone tower, and that cell phone tower is going to make a note, a permanent record, saying this phone handset with this phone number at this time was connected to me. And based on your phone handset and your phone number, they can get your identity because you pay for this stuff with your credit card and everything like that. And even if you don't, right, it's still active at your house overnight. It's still active, you know, on your nightstand when you're sleeping. It's still whatever. The movements of your phone are the movements of you as a person. A partir de entonces, miles de veces se han negado las acusaciones de espionaje por parte de los gobiernos y por parte de estas compañías. Hace un tiempo, con uno de mis amigos, escuchamos justamente sobre esto y nos interesó bastante. Entonces lo que decidimos hacer fue como una pequeña prueba. Durante alrededor de 15 o 20 minutos estuvimos hablando sobre algo de lo que realmente no hablaríamos en ningún otro momento. En mi caso, por ejemplo, era bebés o embarazos o cualquier cosa que tuviese algún tipo de relación con ese tema. Lo que pasó después es que en las próximas horas vieron de que tanto YouTube como Facebook como Instagram te van mostrando publicidades bastante densas, igual las publicidades, pero bueno, te muestran publicidades de acuerdo a cosas que podrían ser de tu interés y aparentemente es random. A las horas empecé a ver en mis redes sociales todo tipo de publicidades sobre guarderías, cosas relacionadas con bebés o sobre embarazos. Y la verdad nos asustamos bastante. Así que lo que les propongo es que hagan esta prueba. Intenten hablar sobre algún tópico que no sea algo de lo que hablan generalmente y vean si hay algún tipo de evidencia de que esa conversación que ustedes tuvieron fue escuchada. Pero bueno, yo no quiero decir que nos están espiando, pero bueno, de todas formas yo tendría un poco de cuidado. ¿No es cierto, Skinner? Tengo que irme. Bueno, por eso digo, nadie nos está escuchando. Me despido entonces hasta la semana que viene, donde vamos a estar analizando esta teoría. Los invito a suscribirse, a dejar su like, su comentario obviamente, y además activar esa campanita para enterarse del momento exacto en el que suba un video nuevo. Les dejo también acá al final del video todas mis redes sociales para que me puedan seguir. Y bueno, como diría Truman, si no nos vemos luego, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.